hay, ¿cuántos tenemos de sangre? ¿Cuántos hay en el intersticio? ¿Cuántos litros de sangre tiene un balón de 70 kilos? Y en el intersticio, 10 litros. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque hay un término que se llama el volumen de distribución de los antibióticos. ¿Han escuchado el término volumen de distribución? De los fármacos. Generalmente es un concepto básico de la farmacología. ¿Alguien lo sabe? Vamos a comenzar a regalar plata. 5 soles al marco. Y así voy a estar durante toda la clase. ¿Tienes ya, no? ¿Qué? No te vayas para Google. Y eso soles. No va a estar más de 20 soles. 5 soles, volumen de distribución. ¿Nadie? Volumen de distribución. Volumen de agua corporal en la que se distribuye un fármaco. A ver, un fármaco. ¿Está bueno? Entonces, si este fármaco tiene un volumen de distribución de 5 litros y yo lo paso, cuando yo doy un fármaco, ¿por dónde lo voy a estar dando? Usualmente intravenoso, ¿no? Entonces, si yo doy un fármaco que tiene un volumen de distribución de 5 litros, ese fármaco se va a quedar aquí, en estos 5 litros. ¿Está bueno? Si yo doy un fármaco que tiene un volumen de distribución de 15 litros, este fármaco se va a quedar aquí, en la sangre y en el intersticio. Si yo doy un fármaco que tiene un volumen de distribución de 45 litros, quiere decir que se va a distribuir entre la sangre, el intersticio y el intracelular. ¿Está bueno? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, si yo tengo una infección en el torrente sanguíneo, ¿yo qué voy a preferir? ¿Un fármaco que tenga un volumen de distribución de 5 litros o uno de 45 litros? ¿15? De 5 litros, porque quiero que el 100% se quede en la sangre, ¿verdad? Si yo usara un fármaco con 45 litros, ¿va a llegar a la sangre? Sí, pero se va a dividir. ¿Entienden? ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo una bacteriemia, una infección en el torrente sanguíneo y solo está en la sangre, yo voy a preferir un fármaco que tenga un volumen de distribución bajo. Por otro lado, si yo tengo una infección por un microorganismo intracelular, ¿se acuerdan de los microorganismos intracelulares? ¿Se acuerdan que en la clase hicimos microorganismos intracelulares en el sistema inmune? ¿Alguien se acuerda de algún microorganismo intracelular? La otra semana es el examen. Esa viene fijo. ¿Se nota? Le ponemos ahí grabando. ¿Se acuerdan? Tuberculosis, citomegalovir, toxoplasma, leptospira, malaria. Son microorganismos intracelulares. Pero si yo tengo una infección por un microorganismo intracelular, yo voy a preferir un fármaco que tenga un volumen de distribución más amplio, ¿verdad? Porque si yo doy uno que tiene 5, no va a llegar al intracelular. ¿Está bueno? ¿Captado? Muy bien. ¿Dónde ocurren las neumonías? ¿Dónde está la infección? ¿En el sangre, intersticio o en el intracelular? Ay, no sé. ¿Dónde está la neumonía? Sangre, intersticio. ¿Qué es la neumonía en primer lugar? Es una infección de los alvéolos, ¿no? Entonces, ¿eso dónde está? Intersticio. ¿Dónde está una infección urinaria? ¿Dónde ocurre la infección urinaria? En la orina. Eso está en el intersticio. ¿Dónde ocurren las infecciones intraabdominales? En la luz intestinal y en el peritoneo. ¿Qué es eso? Intersticio. ¿Está bueno?
¿Dónde ocurren las celulitis? En el tejido celular subcutáneo. Intersticio. ¿Está bueno? Perfecto. Entonces, la mayoría de infecciones ocurren en el intersticio. La mayoría. Y por eso, nosotros cuando tratamos estas infecciones, usamos antibióticos que tengan un buen volumen de distribución para llegar al intersticio y a la sangre. ¿Cuáles son los fármacos que mejor llegan y que suelen ser la terapia de elección en este tipo de infecciones? Los beta-lactámicos. ¿Está bueno? Muy bien. ¿Alguien conoce algún beta-lactámico? ¿Alguien conoce algún antibiótico? ¿Alguien ha tomado algún antibiótico en su vida? Sí. ¿Nada? Sí. ¿Cuál? Acitromicina, clindamicina, cefalexina. ¿Qué más? ¿Alguien ha consumido, recuerda, le suena algún antibiótico? ¿Alguien ha tomado amoxicilina? ¿O amoxicilina ácido clavulónico? ¿O alguien ha escuchado ceftriaxona? ¿O amicacina? Son antibióticos. ¿Bien? Pero estoy casi seguro de que al menos todos ustedes han escuchado a la penicilina. Sí. La penicilina fue el primer beta-lactámico. Lamentablemente hay mucha resistencia a la penicilina. Son muy pocas las bacterias que son sensibles todavía a la penicilina. Hay. Vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar primero de su clasificación. Las penicilinas pueden ser penicilinas orales o pueden ser penicilinas parenterales. Penicilina oral, la principal es la penicilina B. Suele ser el tratamiento de elección de infecciones por estreptococcus por ejemplo. Las penicilinas parenterales tenemos la penicilina procaínica, que se usa cada 24 horas de forma intramuscular. La penicilina benzatínica, que es una penicilina de depósito que se puede usar dosis única, tiene una vida media muy larga. Y la penicilina G sódica. Penicilina procaínica cada vez se usa menos. La penicilina benzatínica todavía la usamos. Cubre Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es la principal causa de faringitis estreptocócica. Son pocas las faringitis que requieren antibióticos. Prácticamente la única faringitis que requiere antibióticos es la faringitis estreptocócica. Y su terapia de elección suele ser la penicilina. La penicilina benzatínica puedes usar una dosis única intramuscular para curar la faringitis estreptocócica. Algunos de ustedes han puesto un inyectable cuando han ido al hospital o a un médico. Probablemente el antibiótico que les ponían y que los dejaba cojos y que les dolía un montón en la nalga era penicilina benzatínica. A mí me trataba mi papá cada vez que yo estaba enfermo, llamaba a un médico que curiosamente le decía loco segundo. Con el tiempo me enteré de que no era médico, ni siquiera era educador de salud ni nada. Pero él siempre me ponía una ampolla que se llamaba Beburucol. Y creo que lo hacía con una aguja de 18, no sé, porque me dejaba cojo 2-3 semanas. Y ese es el trauma de casi todos los niños, esa penicilina benzatínica. ¿Por qué? Porque duele. En la actualidad prácticamente lo usamos porque es la terapia de elección de la sífilis. Y la penicilina G sódica prácticamente ya solo se usa en condiciones muy especiales. Sífilis es un caso, pero cuando hay neurosífilis, lo usamos intravenoso por 14 días. También lo podemos usar en la fasciitis necrotizante, principalmente cuando el microorganismo indicado es Streptococcus pyogenes o Clostridium perfringens.
preguntas, háganlas. Es más, la mayoría de las preguntas del examen van a venir de esta clase. Si algo me interesa que ustedes aprendan es a usar antibióticos. A las finales para eso es la microbiología. ¿Está bueno? Estamos en el primero de todos, ¿sabes? Les voy haciendo la lista mejor. Aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureilopenicilinas, inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporinas, que pueden ser de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta generación. Y séptimo, monobaltámicos y 8 carbapeneos, que pueden ser menores y mayores. Todos estos son los beta-lactámicos. Todavía estamos aquí, ¿ya? Aminopenicilinas, principal representante. ¿Alguien le suena algo? ¿Alguno? La amoxicilina. Acá tenemos a los principales. Amoxicilina y ampicilina. ¿Alguno de ustedes ha tomado ampi? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tienen problemas en su biodisponibilidad. ¿Qué entienden por biodisponibilidad de un fármaco? Biodisponibilidad. La fracción que llega a toda esa fracción no puede pasar Es la fracción del fármaco que llega a la sangre, lo dicho. Bien, entonces, si yo tengo una biodisponibilidad del 70%, quiere decir de que de 500 miligramos que yo tomo de amoxicilina, el 70% va a llegar a la sangre y se va a distribuir en los tejidos. A las finales, el objetivo del tratamiento antibiótico es que si yo lo tomo, llegue al sitio donde está la infección. ¿Cómo va a llegar al sitio donde está la infección? Por la sangre. ¿Bien? ¿No? Porque si yo tengo una infección en el oído, yo no uso antibióticos dentro del oído, ¿no? Puedo usarlo, pero usualmente lo que hacemos es tomar un fármaco antibiótico vía oral y este se va a distribuir en todo el cuerpo, no solo en tu oído, va a ir por la sangre, va a ir a todos los tejidos. ¿Está bueno? Entonces, la biodisponibilidad de la ampicilina es menor que la amoxicilina. Y es por eso que la amoxicilina se usa en la comunidad. La dosis varía desde 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. La ampicilina tenemos que usar 500 miligramos cada 6 horas. Es un poco más complejo. ¿Por qué se creó la amoxicilina? Porque aparecieron bacterias que se volvieron resistentes a la penicilina. Entonces comenzaba a aparecer una enzima y comenzamos a hablar ya de resistencia. El primer mecanismo de resistencia. ¿No se ve bien, no? No se ve nada. ¿Te presta mi plumón? Tengo plumón. Creo que negro. Es basura. Ya, pero que pinte. Sí, porque estoy viendo estas dos. A ver, ¿cuál pintará más? A ver, tú y tú. El rojo se ve, creo. Este azul también se ve bien. Y ese negro se ve mejor. Sí, negro me quedo. La resistencia a los antibióticos. Y esta resistencia es producida por una enzima que se llama la penicilinasa. Ah, sí.
penicilinas. Entonces ya comenzamos a hablar de beta-lactamasas. Las beta-lactamasas. Excelente. ¿Está bueno? Muy bien. Cuando nosotros tenemos nuestra bacteria, esta bacteria gran negativo se caracteriza por tener una membrana celular que contiene su lipopolisacárido, su membrana interna, y entre la membrana celular y la membrana interna hay un espacio que se llama ¿el espacio cómo se llama? Periplasma. El espacio periplástico. ¿Esto dónde hay? ¿En las bacterias gram negativas o en los gram positivos? En los gram negativos, ¿no? Los gram positivos no tienen espacio periplástico, ¿verdad? ¿Está bueno? Entonces, estas beta-lactamasas, ¿dónde van a estar? Aquí, en el espacio periplástico. Todas las beta-lactamasas están allí. ¿Está bueno? Entonces comenzó a aparecer la resistencia a la penicilina y comenzaron a crear un antibiótico que tenga una amplia cobertura. Es un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Porque cubre gram negativos, cubre gram positivos, cubre algunos aerobios y cubre anaerobios. Bien, a la mayoría. Luego tenemos a las carboxipenicilinas. Aquí el principal representante es la picarcilina. Nadie lo usa. Ureidopenicilinas. Aquí el principal representante es la piperacilina. ¿Para qué se crearon las ureidopenicilinas? Para las pseudomonas. Este antibiótico ya cubre pseudomonas. Ni penicilina, ni minopenicilinas, ni carboxipenicilinas cubrían pseudomonas. Entonces la ureidopenicilina tiene actividad contra pseudomonas. Luego tenemos, antes de llegar a esto, hay otra familia aquí que me he olvidado, que son los fármacos o los antibióticos resistentes a la penicilinasa, o también conocidos como penicilinas antiestafilocócicas, o también conocidos como penicilinas semisintéticas. Con esos tres nombres los puedes encontrar. Entonces, ¿qué comenzaron a observar? De que hay una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. ¿Les suena? Es una bacteria que está implicada en muchas infecciones. Pseudomonas es una de las bacterias principales de las infecciones intrahospitalarias. Staphylococcus aureus es uno de los principales representantes de infecciones intrahospitalarias y infecciones en la comunidad. Entonces, este estafilococo era resistente a la penicilina. Tenía el 90% de los estafilococos. El 90% era resistente a la penicilina. Naturalmente, así nacían. ¿Por qué? Porque tenían una penicilinasa. Entonces diseñaron estos antibióticos solo para el estafilococo. ¿Dónde está implicada el estafilococo? ¿Alguna infección que se le suene? Bueno, estafilococo, ¿dónde lo podemos ver? En las infecciones de piel y partes blandas, celulitis. La mayoría de infecciones de piel y partes blandas son producidas por estreptococcus piógenos y por estafilococcus aureus. Ya, el 90% de todas las infecciones de piel y partes blandas. Pero estafilococo te puede dar infecciones pulmonares, te puede dar infecciones abdominales, infecciones del sistema nervioso central, infecciones urinarias, del hueso, de todo. La principal causa de bacterias es estafilococo. Entonces, el estafilococo era un microorganismo que estaba implicado en muchas infecciones y que era difícil de tratar. Para eso diseñaron a estos antibióticos. Y aquí tenemos como representantes al principal o al primero, que es la meticilina.
Cuando ustedes van a leer más adelante o van a llevar la clase de estafilococos, van a ver de que hay un término que se llama el estafilococo aureus metilcilino resistente. O sea, cuando se vuelve resistente a la metilcilina. Acuérdense de eso. ¿Qué otro fármaco tenemos aquí? Oxacilina, tenemos la nafcilina, tenemos la dicloxacilina y la cloxacilina. En el Perú tenemos oxacilina y dicloxacilina. Oxacilina es intravenoso y la dicloxacilina es vía oral. Son los antibióticos con mayor efectividad contra el estafilococo aureus. Bien. El único problema es cuando se vuelven resistentes los márgenes. ¿Está bueno? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Está listo ya para su examen? Muy bien. Entonces, ¿qué penicilina tiene actividad contra pseudomonas? La penicilina. La piperacilina, ¿verdad? ¿Qué penicilina tiene actividad contra el estafilococo aureus? La más. Las penicilinas antiestafilocócicas, ¿no? O penicilinas semisintéticas o resistentes a las penicilinas. ¿Sí? ¿Qué penicilina tiene actividad contra streptococopiógenes? Todas las penicilinas, incluido la penicilina básica. O sea, streptococopiógenes hasta el momento no ha hecho resistencia a la penicilina, por suerte. ¿Qué antibiótico tiene actividad contra la sífilis? Benzatínica y tisona, ¿no? ¿Ahí? ¿Ya son casi infectólogos? Perfecto. Y luego, como comenzaron a observar de que cada vez había más penicilinases y beta-lactamasas, diseñaron unos antibióticos que son inhibidores de beta-lactamasas. O sea, son los que inhiben a estas enzimas, a las beta-lactamasas. Y aquí tenemos al sulbactam, al clavulanato, al tazobactam y al avibactam. ¿Ahí? Antisulbactam, amoxicilina ácido clavulánico, piperacilina tazobactam, cetacilmalibactam, imipenem-relebactam, etcétera, etcétera. ¿Está bien? El clavulanato tiene 4 veces más actividad que el sulbactam. El tazobactam tiene 4 veces más actividad que el clavulanato. Y el avibactam tiene 4 veces más actividad que el tazobactam. ¿Bien? Entonces, así es, de menor a mayor. ¿Está bueno? Entonces, estos fármacos fueron diseñados para inhibir las beta-lactamasas. ¿Todo good? Tenemos dentro de la familia de los bacilos gram negativos, ¿alguien se acuerda de alguno? ¿Un gram negativo alguien se acuerda? Bacilo. 5 soles. Un gram negativo. Negativo. 5 soles. No. Streptococcus aureus. Bacilo, me refiero a bacilo gram negativo. Ah. ¿Cuál? Streptococcus aureus. 5 soles. No, mentira. De bacilos gram negativos, los principales representantes. Ay, se dice. Ahorita te llamo. Echerichia coli. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Proteus. Dejemos de ahí. Tenemos Serratia, Citrobacter, Enterobacter, etc. Hay varios. Pero dejémoslo ahí. A mí me interesa que sepan al menos estos. E. coli, Klebsiella, Proteus. ¿Está bien? Cuando hablemos de bacilo gram negativos, estamos hablando de estos. Cuando hablemos de cocos gram positivos, estamos hablando de estafilococos, estreptococos y enterococos. ¿Bueno? ¿Todo good? Perfecto. Entonces,
Entonces, todos estos bacilos gram negativos comenzaron a producir beta-lactamases. Todos. Entonces, ya eran resistentes a la penicilina, se volvieron resistentes a la amoxicilina, a la piperacilina. ¿Qué tuvieron que diseñar? Los inhibidores de beta-lactamasa. Y para eso asociaron una penicilina de amplio espectro, como las aminopenicilinas, y les asociaron un inhibidor de beta-lactamasa. Ampicilina sulbactam, amoxicilina, ácido flavular. ¿Alguno ha tomado alguno de esos fármacos? Es un fármaco muy comúnmente prescrito. Ya, hasta ahora yo lo uso. Generalmente para terapias de descarbonamiento. Hasta allí. ¿Todo good? ¿Todo good? ¿Todo good? Muy bien. Cefalosporinas. Las cefalosporinas comenzaron a salir varias generaciones. Tenemos las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina, la cefazolina. La cefalexina es bioral, la cefazolina es intravenosa. ¿Qué propiedad tenían estos penicilinas de primera generación? Tenían la misma actividad que las penicilinas antiestafilocócicas. La misma actividad, pero más barata y menos efectos adversos. Entonces, era igual a las penicilinas antiestafilocócicas. Entonces, si yo tenía celulitis, cefalexina. Hasta ahora, por ejemplo, cuando operan a los pacientes, usamos profilaxis antibiótica para prevenir de que las bacterias de la piel infecten la herida quirúrgica. ¿Qué usamos de profilaxis antibiótica? Cefazolina. ¿Algunos de ustedes lo han operado de algo? ¿De qué lo operado, doctor? Del apéndice, ¿no? Bueno, el apéndice depende del grado que tenías de apéndice. ¿Qué apéndice era? ¿Cuántos días estabas mal? Apenas sentiste el dolor físico. ¿Cuántos años tenías? Recién. Ya eras adulto. Entonces, bueno, generalmente los adultos pues saben lo que es. Tienes un dolor fuera de lo usual y vas al médico, ¿no? Los niños a veces pasan muchos días y van ya con una apendicitis un poco más complicada. Bueno, la doctora tenía una infección intraabdominal probablemente complicada, así que probablemente no usaron cefazolina. ¿Alguien más le operaron de algo? ¿Alguien ha hecho cesárea, histerectomía? Muy bien. Cefalosporinas de segunda generación. Aquí el principal es la cefuroxima. Esta cefalosporina se caracteriza por tener una actividad sobre bacilos gram negativos un poco superior que contra cocos gram positivos. Aquí hablábamos de que la actividad contra los bacilos gram negativos era inferior que contra los cocos gram positivos, ¿no? Esta de acá cubría bien a estreptococo y a estafilococo. Enterococo es un microorganismo aparte porque el enterococo es naturalmente resistente a todas las cefalosporinas. ¿Ya? Aquí ya comenzamos a tener actividad sobre bacilos gram negativos. Entonces, el cefuroxima se comenzó a prescribir principalmente para infecciones respiratorias. Tenía actividad sobre cocos gram positivos, pero también tenía actividad sobre bacilos gram negativos. Luego tenemos a la cefalosporina de tercera generación, que es la más famosa de todas, la ceftriaxona. La ceftazidina, la cefotaxina. Y si hablamos de una oral, la cefixina, la única cefalosporina de tercera generación que es vía oral, o bueno, la más conocida. Luego ceftriaxona, ceftazidina y cefotaxima son endovenosos. ¿Por qué se caracterizan estos antibióticos? Porque tienen mucho más actividad sobre bacilos gram negativos que contra cocos gram positivos. Las infecciones urinarias, ¿por qué bacterias son producidas? Principalmente
el 95% por bacilos negativos. Entonces, las cefalosporinas de tercera generación solían ser la terapia de elección para esto. ¿Bien? Ceftriaxona sirve para todo. Infecciones respiratorias, infecciones de piel y partes planas, infecciones urinarias, infecciones intradurinales. Probablemente cuando te operaron te pusieron ceftriaxona. ¿Te acuerdas? Usualmente es lo que usamos. Ceftriaxona y metronidazol, porque en el abdomen hay bacilos gram negativos y hay anaerobios. ¿Verdad? Ceftriaxona para los bacilos gram negativos, metronidazol para los anaerobios. Entonces, pero aquí ya comienza a distinguirse uno, que es la ceftazidima. La ceftazidima se caracteriza por tener actividad sobre pseudomonas. Pseudomonas usualmente es naturalmente resistente a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación, con la única excepción de ceftazidima. Pseudomonas es naturalmente resistente, o sea, nace ya resistente a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación, con la excepción de ceftazidima. Ceftazidima es la única cefalosporina de tercera generación que tiene actividad sobre pseudomonas. ¿Bien? Cuarta generación. Cefepime. Cefepime se va a caracterizar por tener igual actividad sobre bacilos gram negativos que contra cocos gram positivos. Es como una ceftriaxona con la misma actividad de la cefarixina. Bien, entonces cefepime ya tiene una mejor actividad sobre estafilococos, sobre estreptococos, y generalmente lo usamos para infecciones respiratorias. Pero también podemos usar infecciones intradurinales, infecciones quirúrgicas, etc. Cefalosporina de quinta generación, ¿alguien me dice? 5 soles. 5 soles. Una cefalosporina de quinta generación. Son los. Acá ya tenemos. A la ceftaroline y al ceftobiprol. ¿Por qué se caracterizan estos antibióticos? ¿Recuerdan al estafilococo aureus? Este estafilococo tiene un mecanismo de resistencia a todo esto. ¿Cómo actúan los betalactámicos? ¿Alguien sabe? 5 soles. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los betalactámicos? Los betalactámicos lo que hacen es inhibir la síntesis de un componente de la pared celular. ¿Cómo se llama? Díganme componentes de la pared celular de las bacterias. ¿Cómo se llama? ¿Te suena el péptido? Peptidoglicano. Eso es lo que hacen los betalactámicos. Inhiben la síntesis de peptidoglucano, que es un componente de la pared celular. Entonces, si no tiene peptidoglucano, la bacteria pierde su pared celular, o al menos la estructura de la pared celular, y muere. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacen? Los betalactámicos se unen a una proteína fijadora de penicilina, también conocido en inglés como PBPs, Protein Binding Penicillin. Se unen a esta proteína. Esta proteína, imaginemos, está por aquí. Aquí. El antibiótico viene, se mete por una porina, se une a esta PBP e inhibe la síntesis del peptidoglucano. ¿Está bien? Es importante que sepan eso, ¿no? Toda la vida los va a perseguir los betalactámicos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. El peptidoglucano está en los cocos gram positivos.
péptido glucano está en los bacilos gram negativos. Sí. ¿Ya hicieron tinciones de gram? Sí. Ya. ¿Cómo se ve los cocos gram positivos? De color ¿Cómo se ven los bacilos gram negativos? violeta. ¿Por qué? ¿Por qué, doctora? Los gram positivos tienen morado debido al complejo que tienen las poblaciones con el péptido glucano. En Ya. cambio, las gram negativas al no tener o al tener más alto tipo de membrana que se tiene con la población ósea, hace que tiene razón. Por ahí va. La membrana recuerden que al tener el colorante, Sí. el colorante Sí. experimental, como que destruye entre comillas el colorante sale por fuera y luego el otro colorante como que tiene lo que está dentro como un movimiento. La diferencia sería el tamaño del péptido. Eso es. Bien. Entonces, los cocos gram positivos tienen péptido glucano, pero ellos tienen entre 8 a 10 capas de péptido glucano. Los gram negativos tienen entre 1 a 2 capas de péptido glucano. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago mi tinción de gram, ¿qué es lo que le da el color morado? Péptido. Ah, el ugol, ¿no? La violeta, El cristal violeta. el ugol. Cristal violeta. Eso es lo que le da el color morado. Y luego yo, ¿qué hago? Lo lavo, pero también le echo alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Lo de color. Barre las paredes del péptido glucano. Pero te barrerá 4. Las 4 de encima. Te quedan 4 profundas, que también ya fueron pintadas con el ugol. Y por eso sigue viéndose morado. En el gram negativo, cuando yo le echo el alcohol, lo decoloro estas primeras capas. Por eso cuando le echo otra tinción, ¿cuál es la otra tinción? Safranina. Van a verse de ese color rosado. Entonces es por un tema del grosor del péptido glucano. ¿Está bien? Entonces, ya desde ahí estamos hablando de algo muy importante. Los gram positivos tienen una pared de péptido glucano más gruesa. Los gram positivos tienen espacio periplásmico. Poco. ¿Frescos 5 soles o no? Muy fácil, ¿no? Muy fácil. No, muy bien. Los gram positivos no tienen espacio periplásmico. El espacio periplásmico solo está presente en los gram negativos. Los gram positivos tienen una pared de péptido glucano gruesa. Y por eso los mecanismos de resistencia en los gram positivos tienen que ver con el péptido glucano. Los mecanismos de resistencia en los gram negativos tienen que ver con beta-lactamasas. ¿Está bueno? ¿Sí? ¿Está bueno? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el Staphylococcus aureus metilcilino resistente? Viene un gen, se llama el MECA, y lo que hace es convertir su proteína fijadora de penicilina en una tipo 2A. No es necesario que se la aprendan todos. Pero imaginemos de que su PBP es así. Y estos antibióticos, meticilina y amoxicilina, se reconocen a este PBP y se unen aquí. Pero ¿qué pasa si es que su PBP cambia de forma? Cambia de forma así. La penicilina antiestafilocócica ya no lo va a reconocer. Modificó su PBP. Ya no lo reconoce. Ya no tiene actividad. ¿Y cuál es el problema de esto? Que se vuelve resistente a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas, a las ureiopenicilinas, a los inhibidores de beta-lactamasa, a las cefaloporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y a los carbapenéticos. Ese es el problema con el estafilococo metilcilino resistente, cuando modifica su PBP, el MARSA. Se vuelve resistente a todos los beta-lactámicos. Bien. MARSA, resistencia
a todos los beta-lactámicos. Excepto ceftarolina y ceftobiprol, las cefalosporinas de quinta generación. ¿Está bueno? Entonces, ¿qué beta-lactámico tiene actividad sobre estafilococo aureus meticilino resistente? Los de quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol. ¿Está bueno? Captamos, ¿verdad? Éxito, estuvo muy chévere. Monobactámicos, su principal representante, el astrional. ¿Por qué se caracterizan químicamente todos los beta-lactámicos? Porque tienen un doble anillo beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos tienen un doble anillo beta-lactámico. Por eso se les dice beta-lactámicos. Facilito, ¿no? ¿Por qué se caracterizan los monobactámicos? Porque tienen solo un anillo beta-lactámico. El único. ¿Y eso qué propiedades le confiere? De que pueda ser usado en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. ¿Alguien es alérgico a la penicilina aquí? ¿O le han dicho que lo es? ¿Nadie? Bien, entonces, cuando hay una alergia a las penicilinas, tú puedes usar Astreona. Astreona tiene la misma actividad que una ceftriaxona con actividad antipseudomónica. Bien, entonces es como una ceftriaxona con actividad antipseudomónica. Se podría decir que es como una ceftazidima. Solo que la ceftazima tiene un poquito menos actividad contra los gram positivos, 4 veces menos que la ceftriaxona. Y luego tenemos los carbapenélicos. Y aquí tenemos a los carbapenélicos menores y los carbapenélicos mayores. Menores, ertapenem. Mayores, imipenem y meropenem. También tenemos doripenem, rasupenem, panipenem, etc. Pero esto quiero que sorprenda. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que uno tiene actividad sobre los bacilos gram negativos no fermentadores y el otro no. Y ahora hablamos de otra cosa. Habíamos dicho que tenemos estos bacilos gram negativos. ¿Ellos son fermentadores o no fermentadores de la lactosa? Fermentadores de lactosa. ¿Dónde crecen los bacilos gram negativos? ¿En qué medio de cultivo? No. Agar. No. Maconque. Macón. Tiene que ser 5 soles, ¿no? Agar maconque. Y el agar maconque te da colonias de color. ¿De qué color? Rosado. Las rosados son Lactosa positiva. bacilo gram negativo, lactosa positivo, o también conocidos como fermentadores de la lactosa. De lactosa. ¿Bien? Ellos son los bacilos gram negativos fermentadores. Ellos son los bacilos gram negativos fermentadores. E. coli, Klebsiella proteus, Providencia, Serratia, Citrobacter, etc. ¿Bien? Y se ven de color rosado, bonito. Las colonias que crecen de otro color, ¿cómo se llaman? ¿De qué otro color crecen las placas de agar maconque? ¿Sí han visto las placas de agar maconque? ¿Sí las vieron? Ya. Hay colonias de color rosado y hay colonias de color amarillo. ¿Llegaron a ver eso? Las colonias de color amarillo son los bacilos gram negativos, lactosa negativo. ¿Qué es lo que da el color rosado en el agar maconque? La fermentación de la lactosa. Pero hay microorganismos que no fermentan la lactosa, que pueden sobrevivir por otros medios. Ellos son los lactosa negativos o los no fermentadores. ¿Quiénes son los no fermentadores?
Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. Aquí también está Burkholderia, pero quiero que se aprendan al menos estos dos. Bueno, yo tengo una infección urinaria. Siembro mi orina en un agar acida, en un agar McConkey, en un agar saborado. ¿Cuánto tiempo después tengo que ver esos medios de cultivo? Un día. 20 horas, ¿no? 20-24 horas. Tú ya puedes ver si es que ha habido crecimiento. Miras tu placa de agar sangre, está negativa. Miras tu placa de agar saborado, está negativa. Miras tu placa de agar McConkey y está positiva. Pero ves colonias de color amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes una infección por no fermentadores. ¿Para qué me sirve esto? Para aplicar tratamiento. Para esto. Los no fermentadores, todos los no fermentadores, son naturalmente resistentes a las penicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas, inhibidores de beta-lactamasa, bueno, a las cefalosporinas de primera, de segunda y de tercera generación. Bien, todos los no fermentadores se vuelven resistentes, penicilinasas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas. A la ureidopenicilina pueden ser sensibles siempre y cuando se le añada un inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, peracilina tazobactam. A las cefalosporinas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, con la única excepción de ceftazidina. Luego sí son sensibles a las cefalosporinas de cuarta Y de quinta. monobactámicos, excepto Acinetobacter, y carbapenémicos, pero no todos los carbapenémicos, solo los carbapenémicos mayores. ¿Puedo borrar? ¿Algo que pueda borrar? Esto es importante. ¿Denso? Sí. ¿Cuánto tiempo vamos? Algo de 47 minutos. Ya, no. Les dije, beta-lactámicos son los principales antibióticos que vamos a usar en la mayoría de infecciones. Y es por eso que esto sí tenemos que saberlo. Y esto es importante, porque usualmente la mayoría de médicos espera el resultado de cultivo, que puede tardar 3 a 5 días para modificar un esquema de antibióticos. Y lo que yo les estoy diciendo es que en 20 horas, 24 horas, según tu coloración en tu agar McConkey, tú ya deberías modificar tu esquema de antibióticos. Imaginemos de que a la doctora tuvo una infección intraabdominal complicada y en sala de operaciones tomaron una muestra de cultivo de su infección intraabdominal complicada. Usualmente, la terapia de elección en este tipo de infecciones es ceftriaxona y metronidazol, como les había dicho. Pero ¿qué pasa si en su agar McConkey crecen colonias de color amarillo? ¿Le dejamos con el mismo antibiótico o se lo modificamos? Modificamos ¿Y a qué lo modificamos? a los beta-lactámicos. Probablemente a ceftazidima o a cefepime o a carbapenémicos, pero no a los menores, sino a los mayores. Bien, el ertapenem, que es el carbapenémico menor, no tiene actividad sobre no fermentadores. No tiene actividad sobre ácidos gram-negativos no fermentadores. Es decir, que no me va a servir para pseudomonas, para Acinetobacter. ¿Está bueno? Este último no fermentador que les había mencionado, de Stenotrophomonas, es resistente a todos, incluso a los carbapenémicos. En ellos usamos otras terapias: metropinsulfa, levofloxacino, titiciclina, miliciclina. Entonces, si te toca una infección por este, ya fuiste. Vas a fallar con beta-lactámicos. Hasta ahí se entendió. Eso va a ir en ese examen, ¿no?
¿Están seguros? ¿Recapitulamos algo? Ya. Muy bien. Párense y estírense. Vamos a entrar a lo de eso ahorita. Ay, no. ¿Quieren ir al baño? Que vayan al baño. Las preguntas de examen. Díganme una infección, cualquiera. No, esa no. Esa es por un microorganismo patógeno único. Infección generales. urinaria. Infección urinaria. Las ITUS, infecciones del tracto urinario. Primero, cuando tú ves un tipo de infección, lo que tienes que saber es quién lo produce. ¿Quién produce las infecciones urinarias? El 90% son bacilos gram negativos. Bien. Pero la mayoría son bacilos gram negativos, lactosa positivos. Si es que es de la comunidad. Si es que es intrahospitalario, por ejemplo, asociado a un catéter urinario o después de algún procedimiento urológico postquirúrgico, ahí sí comienza a aumentar la prevalencia de bacilos gram negativos, lactosa negativa. Muy bien, empecemos con este. Si queremos cubrir a bacilos gram negativos, lactosa positivo, ¿qué antibiótico me va a servir? Sí te va a servir el imipenem, pero es mucho. A todo esto. Yo podría usar en todas mis infecciones imipenem y meropenem, ¿no? Yo digo, para evitar de que no sea resistente a la penicilina, ni a la penicilina, carboxipenicilina, cefalosporina de primera, segunda, tercera generación, le doy imipenem meropenem, ¿no? Va a funcionar. Pero ¿cuál es el problema? Los antibióticos, cuando tú los usas, ya sea endovenoso u orales, van a ir a la circulación sistémica, ¿verdad? Y van a ir a todo tu cuerpo. Y en tu cuerpo tú tienes bacterias, ¿verdad? ¿Dónde hay bacterias en el cuerpo? En el intestino, en la piel, en la boca. Tenemos bacterias, viven allí. Entonces, cuando yo doy un antibiótico, voy a matar a las bacterias de esta infección urinaria, pero también vas a matar a las células de tu microbiota. En tu microbiota hay E. coli, hay Klebsiella, hay Proteus. Viven allí y no te hacen daño. Si yo uso imipenem, voy a matar a todas las células de microbiota que son sensibles al imipenem. Todas ellas van a morir. ¿Cuántas bacterias tenemos en el intestino, más o menos? chispas. En las heces se eliminan 10 a la 11, 10 a la 12 unidades formadoras de colonia por cada gramo de heces. Es un montón, estamos hablando de millones. ¿Está bien? Entonces, cuando yo doy imipenem, estoy matando a todas estas células de mi microbiota. ¿Quiénes van a sobrevivir? Las que son resistentes al imipenem. Las que son resistentes al imipenem son las que van a ahora habitar en tu microbiota intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que tu siguiente infección urinaria va a ser una bacteria resistente al imipenem. Por eso usamos antibióticos racionalmente. Por eso siempre decimos hay que usar racionalmente los antibióticos. Siempre tratar de usar el menor espectro posible para evitar lo que esto lo que les estoy diciendo, se llama presión antibiótica. Pregunta de examen. Presión antibiótica. ¿Está bueno? Bien. Entonces, siempre tratar de evitar usar este tipo de antibióticos de amplio espectro, salvo sea muy necesario, porque su efecto colateral es muy peligroso. Lo
¿Y monta? Monta la dirección. Entonces, si tengo bacilo gram negativo, lactosa positivo, ¿qué antibióticos de estos puedo usar? ¿Puedo usar penicilinas orales? No. La mayoría de los bacilos gram negativo, lactosa positivo, vamos a escribir. Vamos a poner por aquí, Shiri. Bacilo gram negativo, lactosa positivo, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán? Bacilos negativos, tasas positivas. No. E. coli, Proteus. E. coli, Klebsiella, Proteus. Bacilo gram negativos, lactosa positivo, lactosa negativo, perdón. Pseudomonas, Acinetobacter. Cocos gram positivos, Estafilo, Estrepto. ¿Está bueno? Muy bien. Entonces, los bacilos gram negativos, lactosa positivo, usualmente ya son resistentes a las penicilinas orales, a las penicilinas parenterales, a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas. ¿Qué antibiótico tendría que usar? Probablemente una cefalosporina. Ahora, ¿cuál cefalosporina usaría? ¿De primera, de segunda o de tercera generación? Podríamos usar, desde segunda ya podrías usar. Porque los de segunda tenían más actividad sobre los bacilos gram negativos que sobre los cocos gram positivos. ¿Recuerdan? En verdad puedes usar incluso cefalexina. Cefalexina es como una amoxicilina. O podrías usar una aminopenicilina con un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, ¿cuál es la terapia de una ITU por un bacilo gram negativo lactosa positivo? Puede ser ampicsulbactam, si es que es endovenoso. Puede ser ceftriaxona. Puede ser cefuroxima. En las guías clínicas, ¿qué es lo que vas a encontrar? Ceftriaxona, generalmente. Si es que es una terapia oral, podrías usar amoxiclam. Podrías usar cefixime, que es una cefalosporina de tercera generación, o cefuroxima. Si es que es una infección por un bacilo gram negativo, lactosa negativo, ¿qué usamos? ¿Penicilinas podemos usar? ¿No se flexiona? No. No podemos usar penicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, cefalosporinas de primera y segunda y tercera generación, salvo ceftazidima. Entonces, en un bacilo gram negativo, lactosa negativo, podríamos usar ceftazidima, cefepime, pipetazo, o sea, piperacilina tazobactam, o carbapenémico. ¿Está bien? Ahora, el carbapenémico, si es que usamos un carbapenémico, podemos usar ertapenem. Ertapenem no tiene actividad sobre bacilos gram negativos no fermentadores. No. Entonces no podemos usar ertapenem, solo podemos usar imipenem, meropenem. A todo esto, ¿han escuchado alguna vez de las PLES? No. ¿PLES? ¿Alguien? 5 soles. 5 soles. Nadie. Las PLES es un tipo de beta-lactamasa muy frecuente en la comunidad. Son las beta-lactamasas de espectro extendido. BLES. Las BLES, como habíamos dicho, beta-lactamasas que se acumulan en el espacio periplásmico, matan a las penicilinas, a las aminopenicilinas, a las carboxipenicilinas
a las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y muchas veces a las de cuarta generación. Muchas veces también. ¿Cuál es la terapia de elección en las BLES? Los carbapenémicos. ¿Está bien? Los carbapenémicos son la terapia de elección en esas bacterias que son BLES. ¿Cuándo vamos a sospechar un BLE? Un paciente que ha usado antibióticos antes, ha usado antibióticos previos. Le dio apendicitis a su compañera, usó ceftriaxona, metronidazol por 5 días o 3 días. Si es que ella vuelve a realizar una infección más adelante, probablemente va a ser una bacteria BLE. Le aumenta la posibilidad, no necesariamente va a ser, pero aumenta esa posibilidad de que sea un BLE. Hasta allí, ¿está claro? Sí, los veo preocupados. Pero eso es lo que les va a venir en el examen. Eso es lo que me interesa que ustedes aprendan. Si ustedes aprenden solo esta clase en todo su curso de microbiología, para mí es un éxito. Si ustedes aprenden esta clase ya tienen 11, el resto ya es... No me importa mucho. Esto sí me importa mucho. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un BLE, tengo un BLE en un bacilo gran negativo lactosa positivo, ¿puedo usar ertapenem? Sí. No. Acá sí puedo usar también ertapenem. Entonces, si es que es BLE, ertapenem. Si es que este bacilo gran negativo lactosa negativo es un BLE, puedo usar carbapenem. Pero solo ibuprofeno, no ertapenem. ¿Está bien? ¿Captado? Muy bien, ya saben tratar itus. Esto es la itu. Nada más. Bueno, ya si es una cistitis tienes que dar otros fomicinos, nitrofurantoína. Si es que es sensible a sulfas, puedes usar sulfas o quinolonas. Pero básicamente en el contexto hospitalario esto es una itu. Otra infección. Díganme otra infección. Cualquiera. Que se les ocurra. Una infección intestinal. ¿Qué quieres? ¿Diarrea o una perforación de víscera hueca? Vamos a hablar de una apendicitis. Acá están los libros. Infecciones intraabdominales. La orina. En la vía urinaria, ¿hay bacterias? Sí. ¿Normalmente hay bacterias? No. La orina es estéril. No debería haber bacterias. Es lo normal. ¿En el intestino hay bacterias? ¿En el peritoneo hay bacterias? No. En el peritoneo no debería haber bacterias. En el intestino sí puede haber bacterias. ¿Bien? ¿Y qué bacterias hay en el intestino? Bacilos gram negativa, lactosa positivo. Eso es lo principal. Entonces, aquí en esta microbiota tienes bacilos gram negativo, lactosa positivo. ¿Y qué más hay en el intestino? Anaerobios. Mientras más distal esté tu intestino, más población de anaerobios. Entonces en el intestino delgado son más bacilos gram negativos que anaerobios. En el intestino grueso son más anaerobios que bacilos gram negativos. ¿Qué anaerobio conocen? 5 soles. Voy a pegarle a su compañera para que se motive.
Muy croqueta. Número 961 240 761. Pero aquí no me interesa mucho el Clostridium. Aquí el que me interesa es el Bacteroides. Es el principal. Tienes Bacteroides fragilis, Bacteroides no fragilis. Luego tienes Streptococo, Pregotella, etc. ¿Bien? Entonces, infecciones intraabdominales. Si yo tengo en mi intestino estas bacterias y me da una apendicitis, se inflama mi apéndice y por desgracia se perfora, se revienta el apéndice. Se inflama tanto de que se revienta. Y ese contenido, ¿a dónde va a ser liberado? Al peritoneo. ¿Bien? Y el peritoneo es un órgano estéril. No debería tener bacterias. ¿Qué es lo que estás teniendo en ese caso? Una peritonitis. ¿Qué bacterias van a ser las que causan la peritonitis? Tus bacilos gram negativos, lactosa positivo y tus anaerobios. ¿Bien? ¿Qué antibiótico usamos aquí? Bacterias lactosa. Todo esto. Algunos antibióticos beta-lactámicos tienen actividad sobre anaerobios. Penicilina, aminopenicilinas, ureopenicilinas y carbapenémicos. Anaerobios. Penicilinas, aminopenicilinas, ureopenicilinas y carbapenémicos. Los monomaltámicos no, las cefalosporinas no. Los inhibidores de beta-lactamasa por lo general se asocian con alguno de ellos y las carboxipenicilinas tampoco. ¿Está bueno? Hay una excepción en las cefalosporinas. Hay una única familia de cefalosporinas que tiene actividad sobre anaerobios. Es una cefalosporina de segunda generación, que son las cefamixinas. Está bien en el examen, ¿no? Cefamixinas, principal representante, cefotecan y la cefoxitina. Son las únicas cefalosporinas que tienen actividad sobre anaerobios. Nadie las usa porque son potentes inductores de resistencia. Pero sí las usamos para la detección de BLES. Las BLES, les había dicho, de que eran resistentes a las cefalosporinas de primera y segunda y tercera y muchas veces a los de cuarta generación, con la única excepción de las cefamixinas. Entonces, cuando yo voy a ver un antibiograma y veo de que hay resistencia a cefalosporinas de tercera, de cuarta, pero sensibilidad a la cefoxitina, eso es una BLE, es un indicador de BLE. ¿Me entendió eso? Esa va a venir en el examen, de hecho. Muy bien, entonces, ¿qué antibióticos podría usar para cubrir a estos? ¿Podría usar penicilinas? ¿Sí? No, porque la mayoría de bacilos gram negativos, lactosa positivos, son resistentes a las penicilinas, ¿se acuerdan? ¿Podría usar aminopenicilinas? ¿Podría o no podría? Podría si es que lo asocio con un inhibidor de beta-lactamasa, como ese, como ampiciloltán, como moxiclab. ¿Podría usar piperacilina? Sí puedo usar pipetazo. ¿Podría usar cefalosporinas? ¿Podría o no podría? Cefalosporina. Sí puedo, siempre y cuando le añada otro antibiótico para los anaerobios. Por ejemplo, puedo usar aquí ceftriaxona más metronidazol. Metronidazol es un antibiótico contra anaerobios.
usar también cefepime con metro, podría usar cefuroxima con metro, podría usar astronam con metro, y los carbapenémicos se pueden usar individualmente. Habíamos hablado sobre la presión selectiva, ¿verdad? Hay bacterias que tienen propiedades para hacer resistencia más rápido. Una de ellas son los no fermentadores. Entonces, por lo general, la dogma es evitar antibióticos sobre no fermentadores en infecciones por fermentadores de lactosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me podría explicar qué es lo que trato de decir? 5 soles. Simplecitas. Tu sanduchito de pollo en una lacerita. ¿Alguien entiende lo que he tratado de decir aquí? Evitar antibióticos sobre no fermentadores en infecciones por fermentadores. ¿Qué quiero decir? Ya, a ver, trata de decirlo tú con tus propias palabras. ¿Qué tendría que evitar? O sea, no usar los no fermentadores. ¿Qué antibióticos sobre no fermentadores tenemos? No. El tapenem no tiene actividad sobre no fermentadores. Bueno, ¿qué actividades tenemos sobre los no fermentadores? ¿Qué antibióticos hay contra no fermentadores? Ceftazidina. Imipenem. ¿Qué más? Meropenem. ¿Qué más? Pipetazo. Ceftazidina. Tienes que evitar estos antibióticos en infecciones por fermentadores de lactosa. ¿Cuáles son los fermentadores de lactosa? ¿Cuáles son? E. coli, Klebsiella y Proteus. Entonces, siempre esa es la dogma. Nosotros hay que tratar de evitar estos antibióticos en estas infecciones. Por eso cuando alguien me dijo una ITU, imipenem, que le dije, tiene actividad, se las va a barrer a todas. Pero hay que evitar estos antibióticos si es que yo tengo una infección por un lactosa positivo. ¿Qué puedo usar? Si es que es una MNE, por ejemplo, ¿cuál podría usar? El tapenem, porque el tapenem no tiene actividad sobre los no fermentadores. Y es por eso de que usamos mucho el tapenem en los hospitales. Los veo convencidos a todos. Los veo seguros. Estoy entusiasmado. Muy bien. ¿Todo good? Entonces, si yo tengo una infección intravaginal, ampicilurtano, si es que tiene factores de riesgo de no fermentadores, los factores de riesgo de no fermentadores son los mismos: haber usado antibióticos previos, haber tenido una hospitalización previa, o haber tenido una infección o colonización por alguno de esos bichos. Son los mismos factores de riesgo. Entonces, solamente pipetazo y carbapenémicos en las infecciones intraabdominales va a quedar restringidos a infecciones hospitalarias o infecciones por microorganismos densos. ¿Todo good? Ya saben tratar apendicitis, peritonitis, colecistitis, diverticulitis, abscesos intraabdominales. Excelente. Me llenan de orgullo. Otra infección. Infección
respiratorios. Vamos con faringitis. La mayoría de faringitis son virales. ¿Qué antibióticos usamos para estas? No usamos antibióticos. Entonces, la mayoría de faringitis no voy a usar antibióticos. Las únicas faringitis donde yo voy a usar antibióticos es cuando están producidas por el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo sé que es una faringitis por Streptococcus pyogenes? Porque hay placas en las amígdalas, o hay secreción purulenta, petequias en paladar, tiene fiebre, tiene orinofagia, que es el dolor de garganta al pasar alimentos, y tiene una adenopatía cervical. Ese es el cuadro típico de una faringitis estreptocócica. ¿Alguno de ustedes ha tenido faringitis? Sí, pues todos han tenido. Y alguien me va a decir, no, nunca he tenido. Todos hemos tenido alguna vez. ¿Qué teníamos? Moquito por la nariz, un poquito de tos, garraspera, hasta los ojos se te pueden irritar, te duele la garganta, a veces tienes fiebre, ¿verdad? Mientras los síntomas sean más verticales, más posibilidad de que sea un microorganismo infeccioso viral. Si yo tengo conjuntivitis, o tengo rinitis, o tengo tos, más son síntomas verticales, ¿no? Están afectando ojos, nariz, boca, tráquea, bronquio. La faringitis estreptocócica es bien horizontal. No te da moquito por la nariz, no te suele dar tos, no tienes conjuntivitis, solo tienes dolor de garganta, tienes fiebre, tienes un gamo aquí. Te abren la boca y lo que van a observar son secreción purulenta en las amígdalas y a veces petequias en el paladar. Esto es una faringitis estreptocócica. ¿Qué antibiótico usamos para faringitis estreptocócica? Penicilina. Pues aquí usamos penicilina B o penicilina benzatínica o amoxicilina. No necesitas usar amoxiclav, no necesitas usar cefalosporinas, mucho menos ceftriaxona. Esa es una de las principales mal uso de antibióticos. Muchas veces van al médico y les dan ceftriaxona, endovenoso, o penicilina betaínica diaria. Eso está mal, ustedes no deben hacer eso. Si eres alérgico a las penicilinas, puedes usar acitromicina, que es un macrólido, o fluoroquinolones. Como se habrán dado cuenta, todavía estamos en beta-rectámicos. Faltan los otros antibióticos. Son como 10. ¿Está bien? Neumonía. Principales microorganismos de la neumonía. A todo esto hay que tener en cuenta que tenemos una neumonía de la comunidad, que se llama NAC, y una neumonía intrahospitalaria, que como su nombre lo dice, se da en el contexto hospitalario. Por lo general, 48 horas después de que ingresas a un ambiente hospitalario. NAC. Principal causa de neumonía adquirida en la comunidad. Virus. ¿No? ¿Cuál era el virus más frecuente de neumonía? 5 soles. No. 5 soles. COVID-19. A todo el mundo le dio. ¿A alguien no le dio COVID? Si a alguien no le dio COVID es porque no se hizo la prueba cuando tenía los síntomas. A todos nos dio COVID. La principal causa de las neumonías son virales, la mayoría. ¿Qué antibiótico usamos en las neumonías virales? Por lo general no requieren antibióticos, salvo algunas excepciones. Influenza grave suele asociarse con coinfección con estreptococcus y estafilococcus. COVID grave no suele asociarse con infecciones bacterianas, salvo ya pasen varios días, uso antibióticos prolongados. Bien. Entonces, las neumonías virales, los principales son influenza, que es el virus de la gripe, que hay una vacuna, y el COVID-19, que ustedes ya lo conocen y que también hay vacuna. Luego tenemos las causas bacterianas.
Y las causas bacterianas, aquí sí, el principal microorganismo es el neumococo. 5 soles el que me dio el nombre del neumococo. ¿Cómo se llama el neumococo? Estreptococo. ¿Qué más? Estreptococo pneumoniae. ¿Alguien lo dijo? 5 soles. Pero lo dijiste con miedo, no 50. Estreptococo pneumoniae. Neumococo es la principal causa de neumonía que hay en la comunidad, otitis, sinusitis y meningitis. ¿Bien? El neumococo es el principal implicado ahí. ¿Hay vacuna para el neumococo? Hay vacuna para el neumococo. Todo el personal de salud debe tener vacuna para el neumococo, por si acaso. Si no la tienen, tienen que ponerse. ¿Qué más tenemos aquí? Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Clamidófila pneumoniae. Pero la terapia va indicada para estas 3 bacterias: neumococo, Haemophilus y Moraxella. ¿Qué antibiótico es el de elección para las neumonías de la comunidad? Ampicillin, Amoxiclav y ceftriaxona. ¿Ven? Terapia de elección de las neumonías de la comunidad: ampicillin y ceftriaxona. ¿Qué pasa si tengo un neumococo resistente a la penicilina? Le doy dosis más altas de ampicillin y de ceftriaxona. Nada más. Haemophilus influenzae y Moraxella por lo general suelen ser sensibles a la ampicillin y a la ceftriaxona, salvo se vuelvan BLES. Si se vuelven BLES, puedes usar pipetazo o puedes usar carbapenem. Pero por lo general esta es la terapia de elección en una neumonía que hay en la comunidad: ampicillin, ceftriaxona. En la CNIH cambia la cosa. Todas las infecciones intrahospitalarias hay un incremento de riesgo de los no fermentadores y de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, tengo que usar un antibiótico contra no fermentadores y contra MRSA. ¿Cuál uso? Ahí tienes la lista. Así va a venir mi examen. ¿Saben mi nombre? Sí. Bien. Interrueda. 5 lujitas. ¿Qué dicen? ¿Qué usamos para no fermentadores? ¿Podemos usar penicilina? No. ¿Podemos usar aminopenicilina? No. ¿Podemos usar carboxipenicilinas? No. ¿Podemos usar ureinopenicilinas? Podría ser si es que lo asociamos con casoartán, pipetazo. Bueno, está mi pipetazo. Mi caballito de guerra, uno de mis antibióticos favoritos. Pipetazo, podría ser. ¿Podemos usar cefalosporinas de primera? ¿De segunda? No. ¿De tercera? ¿Cuál? Septacidina. ¿Cefepime podemos usar? ¿Cefepime? Sí. ¿Ceftarolina, ceftobiprol? También. Primero. ¿Se acuerdan del MRSA? Hemos hablado del MRSA. ¿Qué pasa con el MRSA? ¿Cuál era el problema del MRSA? MRSA es esto. Estafilococo meticilino resistente.
sino que en inglés se le dice penicilina resistente a Staphylococcus. ¿Está bien? ¿Qué pasaba con el MRSA? Se vuelve resistente a todos los beta-lactámicos. Toda esta clase es por las puras para el MRSA. Excepto las cefalosporinas de quinta generación. ¿Está bueno? Solo esas. Ahora, ¿tenemos en Perú cefalosporinas de quinta generación? Pues toda esa clase fue por las puras para el MRSA. Podemos usar otros antibióticos. Vancomicina, linezolida, icotanina, daptomicina. No los quiero asustar. No fermentadores. ¿Qué antibiótico voy a usar para los no fermentadores? Ya dijimos, ¿no? Hemos dicho pipetazo, ¿qué está? Ceftriaxona, ceftriaxona, pipetazo o carbapeniélicos, pero son disciplinados meropenicos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una neumonía intrahospitalaria, tendría que usar alguno de estos. Las lactosas, recuerden que los lactosa negativos son los no fermentadores. Son iguales, ¿ya? Sí, ya lo tienen, ya. Están ya. Así va a venir el examen. Va a ser fácil. Entonces ustedes dominan esto y está, ya. Les voy a dejar sacar sus celulares si quieren. No. Apuntes. No, pues no. 5 lucas al que saca más de 11. No. ¿Puedo borrar? ¿Puedo? Voy a borrar la de la intro. Yo no quiero que nadie jale. Porque si no, tendría que yo hacer la clase. Quiero tener vacaciones. Aburrido. ¿Otra infección? Miren, ya vimos casi todas las infecciones, ya. Se hicieron casi todo el capítulo de infectología. ¿Ves? Ya vimos faringitis, ya vimos neumonía, ya vimos citos, ya vimos infecciones intraabdominales. Hablemos de celulitis. La celulitis es una infección de la piel y de las partes blandas. Dermis superficial, dermis profunda. ¿Qué microorganismos habitan en la piel? Normalmente 5 lucas. Díganme pues. Díganos. Te voy a enviar a la doctora mientras. Microorganismos implicados: Streptococcus, Staphylococcus. Además, ellos son los principales. En la piel también tenemos Cutibacterium acnes, el que produce la enfermedad del acné. Está. Pero no suele causar celulitis, causa acné. Bien, entonces las infecciones de piel y partes blandas suelen ser provocadas por estas dos bacterias, Staphylococcus y Streptococcus. ¿Qué antibiótico vamos a usar? ¿Podemos usar penicilinas? La penicilina tiene actividad sobre el Streptococcus, pero el 90% de los estafilococos son resistentes a las penicilinas. ¿Qué podríamos usar? No, esta familia, las penicilinas antiestafilocócicas. O sea, oxacilina, dicloroxacilina. ¿Qué es igual que ellas? ¿Qué era igual de estos? Estos, las penicilinas de las cefalosporinas de primera generación, iguales a las penicilinas antiestafilocócicas. Entonces podemos usar cefalexina, cefazolina. La cefazolina es intravenosa, la oxacilina es intravenosa, la
¿Está bien? ¿Quién enseña fármaco? ¿Cuál? ¿Quién? Ah, el doctor Paredes. ¿Ya? ¿Con quién? Doctor Sánchez y doctor Paredes. Sánchez Esquiche. ¿Quién más? Doctor Paredes. El doctor Paredes, el anestesiólogo. Si es un meticilino sensible, oxacilina, hidroxicilina, cefalixina o cefazolina van a tener acción. Si es que es un MARSA, ahí sí tenemos problemas. Si es que es un MARSA, ahí sí. ¿Cuándo vamos a sospechar el MARSA? Generalmente cuando es contexto intrahospitalario, ¿no? O asociado a cuidados sanitarios, o tiene alguno de estos factores de riesgo. Hay cefalosporinas de quinta generación, o vancomicina, daptomicina, o linezolida. También puede tener actividad oxiciclina, trimethoprim, sulfaminoxiclina, tiqueciclina. Nada más. ¿Preguntas? ¿Todo? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Son libres. ¿A alguien no llamé de la asistencia?